Hola, Nayri, buenas noches. Buenas noches con todos. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Eh, no sé si me escuchan bien, me confirman para poder empezar la clase. Ok, bien. Entonces, la clase de antesala de hoy día se trata de que conversemos sobre la evaluación económica y financiera en los agronegocios. La dinámica digamos, de este conversatorio, de esta clase de antesala, es muy similar a la que se realiza en el diploma o en el curso que se va a dictar a partir de la siguiente semana, y es tratar de una manera sencilla, tratar conceptos que pueden ser un poco complejos, muchas veces para nosotros que somos de perfil más del lado de ingeniería agronómica o zootecnista o veterinarios, eh, sobre todo porque son conceptos que están más relacionados a la parte financiera y económica. Entonces, la idea es entender estos conceptos desde la simplicidad y después ir viendo las complejidades que existen alrededor de todo lo que significa el mundo de los agronegocios y la formulación de planes de agronegocios y también la formulación de proyectos agropecuarios. Entonces, hoy día vamos a conversar sobre la evaluación económica y financiera en los agronegocios. Bien, entonces muchas veces, ¿qué ocurre? Que nosotros, cuando vamos a empezar un negocio o una actividad en nuestro fondo, ya sea que ya esté funcionando o vamos a empezar de cero, muchas veces no realizamos esta parte de la evaluación, no vemos la parte de evaluación económica y la financiera del proyecto para ver su viabilidad. Y también muchas veces no separamos o no diferenciamos cuál es la evaluación económica y cuál es la evaluación financiera, o sea, cuál es la diferencia que existe tanto entre la evaluación económica de un agronegocio, de una actividad que vamos a emprender, o de la evaluación financiera que se quiere realizar, ¿correcto? Voy a apagar mi cámara para que pueda tener una mejor señal de... Ok, perfecto. Entonces, la idea de la clase de hoy de antesala es que ustedes al final puedan tener claros, o todos vamos a tener claros estos conceptos y por qué es su importancia y relevancia y la relevancia en la formulación de planes de agronegocios y de cualquier actividad económica en general. Entonces, y también me pueden hacer, disculpen, pueden escribirme en el chat cualquier consulta, cualquier duda, y yo lo puedo ir absolviendo en el momento que me escriben. No duden en escribirme. Bien, entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación económica y financiera de los agronegocios, estamos hablando sobre la rentabilidad. Eso es lo que básicamente se busca, o sea, analizar la rentabilidad de un negocio y ver si es viable su implementación o no. Y como vamos a ver más adelante, hay dos tipos de rentabilidades que se analizan, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero. Ese es un primer punto. O sea, todo el análisis de evaluación económica y financiera está referida a la rentabilidad. Y la rentabilidad no es otra cosa que ver si es que yo voy a invertir en un negocio, si voy a ganar o no dinero. O sea, si voy a ganar o no dinero. ¿Correcto? Entonces, la rentabilidad de mi negocio se mide en lo que yo voy a ganar. ¿Cuánto voy a ganar con respecto a qué? A la inversión, a lo que yo invierto. Este es el fin de toda inversión, es el de ganar recursos o ganar dinero. Pero nos olvidamos, hay veces, que hay una evaluación económica y financiera que es cuantitativa, que es la que vamos a conversar ahora con mayor detalle, y también existe la evaluación cualitativa. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? La cuantitativa es la que me va a dar a mí los datos que algunos de ustedes ya deben estar más familiarizados del valor actual neto, la tasa interna de retorno. En otras palabras, me va a decir cuánto yo voy a ganar o podría yo ganar con un proyecto, podría ser la rentabilidad esperada de un proyecto. Pero existen también otras características cualitativas que yo también tengo que incluir en la evaluación económica y financiera de un proyecto, ¿no? ¿Y qué factores son? Estamos pasando por un momento en casi todos nuestros países por el tema de fenómenos climáticos, ¿correcto? Entonces, ¿cómo afecta este tema climático o cómo afectan estos cambios climáticos en la posible viabilidad o rentabilidad de mi proyecto? ¿Cómo afectan, digamos, los temas de políticas económicas de cada uno de nuestros países
en la posible rentabilidad o viabilidad futura que yo voy a tener en un proyecto. O cómo afecta el tema de la guerra de Ucrania con Rusia sobre los precios de los fertilizantes y eso cómo va a afectar la rentabilidad que yo esperaba tener en mi proyecto. O cuál va a ser el escenario futuro que podemos tener en cuanto digamos, a la política económica que se va a asumir un país o un determinado lugar donde vamos a invertir. Entonces, este tipo de factores uno los tiene que aplicar a través del análisis de sensibilidad que vamos a realizar a este resultado cuantitativo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de evaluación económico-financiera, entonces recordemos siempre que hay un resultado cuantitativo, que es el que me va a indicar cuál sería el posible beneficio, la posible rentabilidad que yo voy a tener en mi proyecto, pero existen factores cualitativos que podrían afectar estos resultados y también tenemos que tenerlos en cuenta. Sobre todo los principales, ¿no? Ya hemos visto cómo se han incrementado los precios de los fertilizantes, cómo puede bajar la productividad por los temas de los cambios climáticos. Entonces, son factores que nosotros podemos incluir este análisis al hacer el análisis de sensibilidad en el análisis de evaluación económica y financiera de los agronegocios. Entonces, vamos a partir ahora, vamos a empezar a conversar ya sobre el tema de la evaluación económica y financiera desde el punto de vista cuantitativo, pero quería que todos partamos que esta se basa en la rentabilidad, en determinar la rentabilidad. ¿De qué? De la inversión que yo voy a realizar. Y esa rentabilidad me va a dar unos resultados, ese análisis me van a dar unos resultados cuantitativos y también cualitativos. Correcto. Perdón, y tengo que incluir factores cualitativos que puedan afectar este valor cuantitativo. No sé si tienen alguna consulta para pasar al siguiente punto. Me pueden escribir en el chat, no hay ningún problema. Bien. Entonces, para entrar un poco a la parte teórica, como les conversaba, gracias Andrea por escribirme. Como les comentaba, vamos a hablar de conceptos teóricos, pero los vamos a llevar a la manera más simple para poder comprenderlos. Cuando hablamos de evaluación económica, a ver, alguien me escribió ahí, me dice, Víctor me escribió y me indica, con respecto a los indicadores económicos y financieros, la rentabilidad, ¿en qué tiempo? Ok, Víctor, eso lo voy a seguir avanzando en la clase y al final, si es que no te respondió lo que me comentas sobre los indicadores económicos y financieros, me vuelves a plantear la pregunta. Igual, Humberto, vamos a ver la rentabilidad en qué tiempo, cómo medimos en el tiempo. ¿Ya? Entonces, sus preguntas para poder avanzar y si no, al final no se las he respondido, me las vuelven a hacer con toda confianza. Bien, entonces, van a encontrar algunas veces algunos autores o en alguna bibliografía o algún curso que ha llevado que la evaluación de los proyectos o los planes de negocios, la evaluación para ver la viabilidad o la rentabilidad de los proyectos, ¿no? La rentabilidad. Algunos autores la clasifican en tres: la rentabilidad económica, la rentabilidad social y la rentabilidad financiera. Y otros la clasifican solo en dos. Entonces, para evitar confusiones, vamos a conversar sobre esto un ratito. Para algunos autores, la evaluación económica es la que ve el impacto del proyecto en su conjunto, o sea, sin diferenciar cuáles son las fuentes de financiamiento. No se preocupen, eso lo vamos a ver a detalle más adelante. O sea, ve la rentabilidad del proyecto en su conjunto, con todas las inversiones. Mientras que la evaluación financiera ve la rentabilidad de las fuentes de financiamiento, en este caso del inversor. Cuánto yo invierto, cuánto yo voy a ganar en este proyecto, cuánto esperaría ganar en este proyecto. Y separan la evaluación social para los proyectos que son normalmente financiados por los estados o por organismos que tienen un fin social y que se habla de la evaluación social de proyectos. O sea, hay una rentabilidad social, hay un valor actual neto social y una tasa interna de retorno social. O sea, separan este económico de lo social. Y esto genera externalidades. O sea, si yo quiero evaluar, por decir, cuál es la rentabilidad social de una carretera, tengo que ver cuáles son esos beneficios sociales que me va a generar el proyecto. ¿Correcto? A eso se refiere con la evaluación social.
Otros autores, por el contrario, solo separan en dos. Hablan de la evaluación financiera y hablan de la evaluación económica, y aquí incluyen las dos, la parte económica y la parte social. En el caso de nosotros, cuando hablemos de los planes de agronegocios, vamos a hablar de este análisis, la evaluación económica y la financiera. No vamos a hablar de la evaluación social, porque la evaluación social corresponde para proyectos sociales y se tienen que ver las externalidades y los beneficios que genera el proyecto, y hay otras formas de medirlos. No es una actividad privada, es una actividad pública generalmente. Bien. Me están haciendo consultas en el chat y me dice, capital social, ¿se podría incluir inventario del mismo? Meli, no confundamos el capital social con la evaluación social. O sea, no se refiere esto al capital social, sino a la sociedad, o sea, a la evaluación social del proyecto si genera beneficios para la población o para un determinado sector. No estamos hablando del capital social, que es el capital de que los socios aportan. Bien. Y también me dice Francisco, sí, y la evaluación ambiental es un factor que nosotros podríamos buscar la rentabilidad social, sí. O sea, podríamos trabajar acá también en el tema de la evaluación social, los beneficios ambientales, ¿no? Que es una forma de medirlo, pero que no es el fin del curso que nosotros estamos llevando, pero sí se puede trabajar la evaluación ambiental como parte de los beneficios sociales o económicos que podría generar un proyecto, ¿no? Al poder tener mayor disponibilidad de agua, un mejor, cambiar el microclima, etcétera, eso pueden generar beneficios sociales que se miden con indicadores de este tipo. Pero en la clase de ahora nos vamos a centrar en estos dos de acá, económica y financiera, ¿correcto? Bien. Entonces, vamos avanzando con los conceptos y vamos a conversar ahora de la parte cuantitativa. Cuando nosotros invertimos en un proyecto o en un plan, buscamos la rentabilidad. O sea, nadie invierte para perder, ¿no es cierto? Todos invertimos con el fin de ganar, con el fin de ganar recursos, ¿correcto? Entonces, la rentabilidad, ¿qué es? No es nada más que yo recuperar mi inversión. Imagínense que yo invierto $100,000 en un proyecto, $100,000, ¿no? $100,000 en un proyecto, y lo que yo espero, por lo menos, es recuperar mi inversión más un beneficio, o sea, más una ganancia, digamos, yo quiero, mi proyecto me va a dar los 100,000 que yo invertí más $20,000 más, ¿correcto? Entonces yo estoy hablando que mi proyecto tiene una rentabilidad. Es una rentabilidad simple, como vamos a ver después, se va volviendo más complejo porque los proyectos agropecuarios normalmente son de varios años. Entonces, cuando son de diferentes años, ahí entra otro concepto para poder ver el valor del dinero en el tiempo. Pero por ahora solo centrémonos en este tema lineal. ¿Qué es la rentabilidad? Es la inversión que o sea, yo hago una inversión, ¿con qué fin? Con el fin de tener un beneficio. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a medir la rentabilidad de mi inversión y quiero saber con todos los supuestos que yo voy a trabajar en mi plan de negocios, en mi plan de agronegocios, cuáles serían esos beneficios futuros que yo voy a tener, cuánto es lo que yo voy a poder ganar, a recuperar mi inversión y ganar, y si es viable o para mí es rentable invertir en esta actividad. ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Entonces, ya estamos viendo que vamos a ver la rentabilidad y tenemos que ver ya desde un momento para ver cuál es la evaluación económica y cuál es esa rentabilidad financiera que yo espero en un plan de agronegocios. Bien, entonces, en esta parte ya hemos visto que la rentabilidad es igual a la inversión más el beneficio que yo espero o que voy a obtener. No es el que yo espero, sino el que me va a dar el negocio al hacer los análisis respectivos. Entonces, la inversión que yo voy a hacer en un proyecto puede ser de $100,000, ¿correcto? Esa es mi inversión total. Y esta inversión, este recurso viene de dos fuentes de financiamiento, ¿correcto?
y se les denomina de esta forma: el aporte propio, que es el capital social o es el aporte de los socios, ¿no? Este es el aporte de los socios, o sea, el aporte de los socios de la empresa, aporte propio o de los socios, ¿correcto? Y el aporte de terceros, que muchas veces viene ya sea de un banco, de una caja rural, de una cooperativa, de los proveedores, etcétera. Y esto viene de un tercero que es fuera de los dueños del negocio. O sea, cuando viene de fuera de los dueños de los socios de la empresa, estamos hablando de financiamiento de terceros y normalmente son bancos, como decía, cajas rurales, cooperativas, etcétera, y que nos cobran un interés. Bien, entonces, imaginemos que para nuestro proyecto de $100,000, vamos a poner, no sé, un empaque para aguacates, ¿no? Que nos va a costar $100,000, y nosotros vamos a poner de aporte propio, tenemos solo $70,000, y vamos a financiarnos de un banco un crédito de $30,000, ¿correcto? Entonces, otro concepto que estamos viendo ahora es que esta inversión puede tener fuentes de financiamiento diferentes y se clasifican en dos tipos de fuentes: el aporte propio, cuando es parte de los socios de la empresa, o el aporte de terceros. Y cada uno tiene un monto que le corresponde. Puede ser que todo sea el aporte propio, o sea, que los 100,000 soles ustedes los pongan como socios, o puede ser que 90,000 pongan el banco y 10,000 ustedes, ¿no? Entonces, ese es un tema de cómo está compuesta la inversión en un proyecto, ¿correcto? ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna duda, algún comentario? ¿No? Bien, entonces, cuando hablamos en planes de agronegocios, cuando vamos a referirnos a la evaluación económica, ¿se acuerdan cuando vimos la parte aquí económica? Esta parte de evaluación económica que ve el proyecto en su conjunto, y la evaluación financiera, que es del aporte de los socios, entonces vamos a analizar aquí. Perdón, me pasé una... Ya, aquí. Cuando hablamos de evaluación económica, vamos a evaluar la rentabilidad o la viabilidad de la inversión total del proyecto, o sea, del total del proyecto. Cuando yo hablo de económica, voy a cambiarle de color para que tengamos claro esto. Cuando yo hablo de económica, esto de aquí, estamos hablando de la inversión total del proyecto, ¿correcto? Bien. Y cuando hablamos de evaluación financiera, cuando nos referimos a la evaluación financiera, nos vamos a estar refiriendo ¿a qué? A la rentabilidad o al análisis del aporte propio, el de los socios. Estamos hablando acá de rentabilidad financiera o análisis financiero, ¿correcto? ¿También hay un análisis financiero para el crédito del banco? Sí, pero esto lo hace el banco. Es un análisis financiero también y lo hace el banco, ¿no? O sea, el banco nos presta a nosotros $30,000 a una tasa de interés de 20% anual, esa es su rentabilidad. No necesita hacer una evaluación diferente, de ahí nos van a cobrar 20%. Ganemos o perdamos, el banco siempre va a tener su evaluación financiera de 20% de rentabilidad. Mientras que nosotros sí tenemos que tener las herramientas para saber cuál es la rentabilidad del aporte propio. O sea, cuando yo quiero saber si tiene sentido que yo destine $70,000 que tengo en esta planta de empaque de aguacates, ¿no? Y ahí se llama evaluación financiera. Y si voy a tener un tema de que evaluar la rentabilidad de toda la inversión, estamos hablando de evaluación económica, ¿correcto? Entonces, se les están habilitando los micrófonos para que tengan la opción ustedes de hacer consultas sobre algún punto. Entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta, me la pueden hacer llegar o hacer saber, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, no sé si está claro hasta aquí el concepto de cuando hablamos de evaluación económica y cuando hablamos de evaluación financiera.
¿Sí está claro? Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a seguir avanzando en el tema un poquito más complejo ya de el tema de la evaluación económica y financiera. Voy a cambiar de color para seguir manteniendo el mismo. Bien. Entonces, cuando nosotros invertimos estos $100,000 en total en nuestro proyecto, ¿qué esperamos? Obtener un beneficio. ¿Se acuerdan? Cuando yo hablo de rentabilidad, hablo de la inversión más un beneficio. O sea, yo tengo la inversión más un beneficio. Y de mi aporte propio, también yo tengo mi inversión propia, que son los 70,000, y espero tener un beneficio. Así como el banco que me presta a mí, me está prestando, está invirtiendo en el proyecto 30,000 y espera tener un beneficio, ¿correcto? Un beneficio. Entonces, para poder ser objetivos nosotros en poder saber si es que en realidad el proyecto me conviene o no, yo tengo que saber cuáles van a ser esos beneficios. O sea, cuánto yo voy a ganar, voy a poner los $70,000 que yo tengo en ahorros o tengo otro proyecto y lo voy a poner en la planta de aguacates para procesar aguacates y quiero saber si es viable o rentable para mí o no. Entonces tengo que ser objetivo y tengo que tener indicadores para poder saber si me conviene o no invertir en este proyecto. Entonces, cuando yo hago el análisis, que vamos a ver más adelante, a través de indicadores como el valor actual neto o la tasa interna de retorno, ¿qué va a ocurrir? Ustedes van a determinar si van a recuperar su inversión total más el beneficio que van a tener. Igual, si van a recuperar su inversión propia más el beneficio que les genera. Y obviamente la del banco va a ser tal cual porque el banco, como les digo, si les presta $30,000 a una tasa de interés tal, eso es lo que le tienen que pagar. O sea, el banco ya tiene la rentabilidad asegurada, entre comillas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Entonces, para recordar, si yo analizo la rentabilidad del aporte propio, estamos hablando de la evaluación financiera, y si yo analizo de la inversión total, estamos hablando de la evaluación económica, ¿correcto? Bien. Entonces, ahora vamos a ver este tema de aquí. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo que tenemos de para ser objetivos, nosotros tenemos que saber cuál ha sido el costo que tiene este dinero o esta inversión que yo voy a hacer para poder saber si es que me conviene o no. Si yo no sé cuánto me está costando el dinero que yo estoy invirtiendo en el proyecto, yo no voy a poder tener una herramienta objetiva para poder saber si estoy ganando o si voy a ganar, porque esta es evaluación futura, ¿no? Si voy a ganar o no dinero. Entonces, vamos a conversar un poco aquí a grandes rasgos sobre estos conceptos que, como les decía, se profundizan, ahora vamos a ver el sílabus del curso, se profundizan en el curso que empezaríamos la siguiente semana, pero acá vamos a tocarlos en líneas generales. Entonces, como hemos visto en el ejemplo, nuestra inversión total sería de $100,000. ¿Sí? ¿Alguien me quería hacer alguna consulta? Por si acaso tienen habilitados sus micros para que puedan consultar. Entonces, el aporte propio, hemos quedado que sería de... Sí, dime. Dentro de los terceros podrían entrar también los inversionistas, digamos, por ejemplo, ahora se habla mucho de trainers, de inversionistas, podrían entrar dentro de los terceros. Si el inversionista te va a cobrar un interés y no es parte de la inversión, o sea, no va a formar parte del capital de la empresa, sí entraría como terceros. Pero si es un socio que se va a asociar contigo y va a ser parte de la empresa, o sea, va a tener los beneficios y va a recibir las utilidades, sería parte del aporte propio. No sé si te respondí, Meilín. Sí. Bueno, gracias. Gracias a ti. Bien, entonces, estamos asumiendo como ejemplo que nuestro proyecto va a tener una inversión de
$100,000, requiere una inversión de $100,000 y yo le voy a poner un aporte propio de $70,000 y voy a pedirle a un banco $30,000. ¿Correcto? Entonces, yo voy al banco, gestiono mi crédito y el banco me va a prestar, para poner un ejemplo, me va a prestar este dinero a un 20% de interés anual. ¿Qué significa eso? Que yo le tengo que devolver al banco los 30,000, o sea, el banco va a recuperar su inversión, que es los 30,000, más, o sea, está recuperando su inversión, más el beneficio. ¿Y cuál es el beneficio que está el banco recuperando aquí? $6,000, ¿no? El 20% de 30,000 es 6,000, ¿correcto? Entonces, el banco, ya sabemos que ese sería el costo de la inversión del banco, o sea, el banco nos está prestando al 20%, ese es el costo de la inversión que nos pone el banco, y este sería el beneficio para el banco. No serían los 36,000, sino los 6,000, porque le estamos devolviendo 30,000 y está ganando 6,000. Ahí no hay ningún problema, está fácil entender eso, ¿correcto? Aquí es donde hay veces entra el tema y es donde muchas veces nos olvidamos de este concepto y no lo consideramos, y aquí podemos tener inversiones o proyectos que no nos van a dar la rentabilidad apropiada porque el costo es, o la retribución es menor de lo que nosotros veníamos ganando. Entonces yo voy a poner ejemplos para poder entender, y quiero aclarar que son ejemplos para poder entender este concepto del costo del aporte propio, ¿ya? Entonces, si yo les digo que este proyecto les va a dar una rentabilidad de su aporte propio, o sea, yo hago la evaluación financiera del proyecto y me dice que el beneficio va a ser de 10%, o sea, me va a dar $7,000, ¿ustedes invertirían o no invertirían en este proyecto? El costo le está dando una rentabilidad del 10%, ¿no? 70,000 y 7,000. Entonces, lo primero que ustedes deben saber es cuál es el costo de este dinero, ¿correcto? ¿Cuál es el costo de este dinero? Entonces, para ponerles como ejemplo, imaginemos que ustedes tienen el dinero en un banco que les da un 2% anual de interés. Entonces, al año ganan en el banco $1,400 por año. Bajo esta situación, digamos, ¿ustedes les convendría sacar el dinero del banco y ponerlo en el proyecto porque van a ganar 10%? ¿Les convendría? ¿Ganarían más que tenerlo en el banco? ¿Qué opinan? Sí, ¿correcto? Bien. Pero si ustedes tuvieran este dinero en un negocio similar, digamos, en una planta para procesar naranjas, y esa planta les cuesta $70,000 y ustedes la tendrían que vender, y esa planta cada año les genera una rentabilidad de 25% de rentabilidad. O sea, ustedes ganan más o menos unos 7 por 2, 14, unos 15, 14, casi $17,000 al año. ¿Les convendría vender su planta de procesar empaque de naranjas y ponerla en el proyecto? No, ¿correcto? Entonces, aquí estamos hablando de una rentabilidad de 25 para separar los dos negocios diferentes, dos temas diferentes. Bien, entonces, ¿de qué depende que ustedes puedan evaluar su evaluación financiera? Es de cuál es el costo de este aporte, o sea, el cuánto les está costando el aporte propio. Entonces, aquí caemos muchas veces, nos dicen, pero el aporte propio es mi dinero, yo el dinero no tiene un valor, no estoy interesado en ganar, o sea, eso no existe, ¿no? O el dinero yo lo tengo bajo mi colchón, su costo es cero. Bueno, entonces, cuando tengamos dudas sobre el costo del dinero, nosotros también podemos asumir, y muchas empresas asumen eso. Y lo que hacen es decir, bueno, yo quiero que la rentabilidad del costo de mi dinero, yo voy a invertir en proyectos que me den una rentabilidad mayor al 30%. Proyectos de menos de esa rentabilidad no voy a invertir. Entonces, ustedes están dándole el costo o el valor del dinero que ustedes creen conveniente, ¿correcto? Entonces, en el caso del aporte propio, ustedes sí pueden darse esa libertad,
¿no? De decir cuánto es lo que yo creo que es mi costo. Y eso se llama el costo de oportunidad del inversionista. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando ustedes invierten en un proyecto, tienen dos posibles fuentes de financiamiento, de aportes de terceros y el aporte propio. Cuando el aporte viene de terceros, tiene un costo, y ese costo normalmente es el pago del interés por el crédito que ustedes están pidiendo, ¿correcto? Entonces, este está claro, ¿no? Yo le pido al banco $30,000, me cobra de interés 20% anual, ese es el costo, es 20% anual. Donde está un poco complejo de definir es el aporte, cuál es el costo del aporte de los socios. Puede ser tan claro como que ustedes lo tengan en el banco a una tasa de 2%, o puede ser que tengan que sacarlo de otro negocio, o lo que dice la teoría. ¿Qué dice la teoría? Que ustedes deben buscar cuál es la rentabilidad de una actividad similar a un monto de inversión similar, y ese sería su costo de oportunidad. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen la oportunidad de invertir en una planta de naranja, de procesamiento de naranjas, que les da la rentabilidad, como les decía, de 25%, o en la, no sé, pues en la instalación de un cultivo de uva que van a invertir y les va a dar una rentabilidad de 18%. Entonces, cada uno de los inversionistas tiene un costo de oportunidad diferente. No es igual. Entonces, si ustedes no conocen el costo de oportunidad de su dinero, de nada vale que ustedes analicen, lleguen a determinar la tasa interna de retorno económico, el valor actual neto, etcétera, porque no van a saber con qué compararlo. Si yo les digo de la nada que el proyecto les da una rentabilidad de 10% o de 40%, de repente se emocionan. Y yo les digo, van a invertir, la tasa de retorno de este proyecto es 40% anual. Y dicen, entonces invierto los 70,000, pero los 70,000 los tenían en un negocio que les daba 80% de rentabilidad, entonces no les conviene. Entonces es importante que ustedes sepan cuál es el costo del aporte del propio de ustedes como inversionistas en el negocio, y a eso se le llama el costo de oportunidad del inversionista. ¿Correcto? Bien, ¿alguna pregunta hasta esta parte? ¿Algún comentario? Raúl me escribe, me dice, se debe ver el costo de oportunidad. Correcto, Raúl, eso es lo que conversábamos, lo del costo de oportunidad. Bien, ¿hasta aquí está claro? Bien, entonces avanzamos. Entonces, por meros temas didácticos, voy a ponerle un costo de oportunidad al dinero de ustedes, ¿ya? Entonces, supongamos que el costo de oportunidad de ustedes, el que han seleccionado, es el del 10%. Entonces, el costo de oportunidad de ustedes, de la inversión de ustedes, es del 10%. Bien, ese es el costo de oportunidad. Entonces, ya tenemos que sería aquí 7,000, ¿no? O sea, ustedes dejarían de ganar $7,000 anuales, ¿correcto? Por poner su dinero en el proyecto. Bien, tendrían que pagarle 6,000 al banco por pedirle el préstamo de los $30,000. Entonces, yo ya puedo hacer mi evaluación financiera porque yo ya sé cuál es el costo de oportunidad, ¿no? Y tengo que esperar que me dé más cuando haga el análisis, y yo tengo que esperar que sea más de $7,000 lo que yo voy a ganar, o sea, que el beneficio que me dé el proyecto tiene que ser mayor a $7,000 para yo poder invertir. Y aquí entra también el tema de lo que hablábamos, lo cualitativo, ¿no? No es lo mismo invertir en un proyecto agrario que en un proyecto de, digamos, de construcción o infraestructura. Y la pandemia del COVID nos llevó a una paradoja, ¿no? Y quiero compartirlas con ustedes. Muchas veces los proyectos, la gente prefiere invertir en una discoteca o en un bar o en un restaurante, ¿no? Digamos, tienen $70,000 y dicen, mejor invierto en en una tienda o en un centro comercial, ¿no? O en un bar o en un restaurante, que invertirlo en el agro, porque el agro tiene muchos riesgos climáticos, etc. ¿Qué ocurrió con la pandemia del COVID? ¿Qué negocios
fueron los que pararon y se tuvieron que cerrar en el momento de la pandemia y estuvieron 2, 3, 4, 5 meses y muchos de ellos lamentablemente quebraron. ¿Y qué negocio fue el que se mantuvo produciendo y produjo alimentos todo el tiempo? ¿Correcto? Entonces Raúl me escribe los restaurantes y la hotelería. Entonces, se dan cuenta que ahí estamos hablando de factores cualitativos que muchas veces no los tenemos en nuestro radar y son riesgos que existen. Entonces, en la agricultura muchas veces no se invierte porque existe un riesgo por el tema climático, por el tema de enfermedades y plagas que hace que puede ser menos atractivo invertir en agro que en otras actividades. ¿Correcto? Bien, entonces cerramos paréntesis y vamos a ver ahora nuestro concepto de evaluación económica. Entonces, aquí con esta información yo ya puedo hacer mi evaluación financiera, ¿correcto? ¿Qué es la evaluación financiera? Analizar la rentabilidad de mi aporte propio de estos 70,000 comparado con su costo. Entonces, yo debo esperar que el proyecto me dé más de $7,000 o más del 10% de rentabilidad anual para yo poder vender o dejar de hacer esa actividad para poner el dinero en este proyecto. Y ahora la pregunta es, la evaluación económica, yo la hago con respecto a la inversión total. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el costo de esta inversión total? Si los $100,000 lo pusieran ustedes como aporte propio, su costo sería 10%, ¿no? Digamos, si los 100,000 vendrían de una sola fuente, sería 10%. Y en el caso de si todo el banco les da los $100,000, el costo sería 20%. Pero en este caso tenemos una combinación de aporte propio y aporte de terceros. ¿Correcto? Bien. Voy a contestar una pregunta que dice Meilín en el chat. Me dice, quizás hay más pérdidas para el PBI en esos rubros que en el agro. Correcto, Meilín. Existieron muchas pérdidas en esos sectores, que en el sector agrario es el que menos afectado se vio por la pandemia. Entonces, para retomar el tema, aquí, si ya sabemos el costo, pero queremos saber si el proyecto es rentable o no, o viable. Yo quiero saber, mi inversión ya la sé, ya sé que son 100,000. ¿Qué me falta saber? El beneficio, pero yo para poder saber si es viable o no, tengo que evaluarlo con respecto a mi costo. Entonces, aquí viene el conocido concepto del WACC, ¿no? Que es el costo promedio ponderado de capital, por sus siglas en inglés. ¿Y qué es eso? No es otra cosa que sacar en promedio ponderado, no en promedio simple, en promedio ponderado, cuál es el costo de la inversión total. Si fuera en promedio simple, yo sumaría estos 10% más el 20%, sería 30. Entre 2, 15%. Ese es un promedio simple, ¿no? Pero no están participando las inversiones, las fuentes de financiamiento no participan en la misma proporción. Esta participa en una proporción diferente y esta participa en una proporción diferente. Entonces, se tiene que aplicar la fórmula del costo promedio, es el costo promedio ponderado de capital, ¿no? Es el costo promedio ponderado de capital. ¿Y qué significa eso? Es, ¿cuál es el porcentaje de participación del crédito por el costo del crédito más el porcentaje de participación del aporte propio por el costo de oportunidad? Ahorita lo voy a poner bonito, lo voy a limpiar esto para que lo puedan tener claro. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo que determinar en promedio, cuánto me está costando la inversión total. O sea, esa inversión total que tengo aquí, ¿cuánto me está costando en promedio? ¿Cuál es el costo promedio de toda esa inversión? Bien, entonces aquí es 10%, ¿no? Y aquí es 20%. Entonces, para aplicar la fórmula del costo promedio ponderado de capital, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el porcentaje de participación del crédito? El crédito está participando en 30,000 de 100,000, entonces está participando en el 30%, ¿correcto? O sea, 30,000 es el 30% de 100,000. Y el aporte propio está participando en un 70%. 70,000 es el 70% de 100,000. Entonces, yo ya tengo cómo participan en
porcentaje. Entonces, si yo determino el costo promedio ponderado de capital de esta inversión, sería el costo de el porcentaje de participación del crédito, que es 30%, por su costo. ¿Y cuál es el costo? Es 20%, porque es lo que me está cobrando el banco. Bien. Y le sumo el porcentaje de participación del aporte propio, que es 70%, por el costo del aporte propio, que en este caso es el costo de oportunidad, que es el 10%. ¿Ya? Y eso aplico la fórmula. Entonces, el costo promedio ponderado de capital, ¿cuánto sería? Sería del 13%, ¿no? Vamos a multiplicar. Es 6 acá y 7 por 10, 13%. Ese sería el costo promedio ponderado de capital. Entonces, me está costando 13% en promedio el capital. Bien. No sé si hasta aquí está claro lo que hemos hecho para poder tocar algunos conceptos adicionales. Es la fórmula, entonces, en sí, de eso que acaba de explicar. Sí, dime, Meilin. O sea, sería como, o sea, ese promedio que está sacando es el promedio total de la rentabilidad. No, todavía no la rentabilidad, es con lo que yo voy a comparar mi rentabilidad. Ese es lo que me está costando. Cuando yo determine la rentabilidad, ¿cuánto tendría que ser? ¿Mayor de 13 o menor de 13 para yo invertir en este proyecto? Ah, ok. ¿Correcto? Ok, yo consideraba que era no. También, Meilin, gracias por tu aporte. O sea, acá no estamos determinando con rentabilidad, estamos viendo cuánto nos está costando. Estos $100,000 nos están costando en 13% en promedio. ¿Por qué? Porque el crédito me cuesta 20% y el costo de oportunidad del inversionista es 10%. Bien. Este costo de oportunidad va a variar de acuerdo al inversionista, por lo tanto, el costo promedio ponderado de capital de los proyectos varía mucho, varía porque la tasa de interés puede ser diferente, el costo de oportunidad del inversionista es diferente, los porcentajes de participación son diferentes, etc. Y es más, hay una fórmula que me permite a mí ajustar, y no se preocupen porque esto es un tema ya más profundo, ¿no? Que me permite a mí ajustar los beneficios que yo tengo al pagar intereses, y se hace un ajuste al costo del crédito ajustado por el impuesto a la renta. Pero no se preocupen porque eso es un tema ya mayor. Lo que quería es que quede claro en este tema es que nosotros tenemos una inversión total y para saber la rentabilidad tenemos que saber cuál es el costo. ¿Cuál es el costo de la inversión total? ¿Cuál es el costo del aporte propio? El costo del aporte propio del inversionista es el costo de oportunidad, es lo que dejaría de ganar por poner su dinero en el proyecto. El costo del banco es lo que me cobra el interés. Y el costo total de la inversión es el costo promedio ponderado de capital, no el simple. Simple sería 10 más 20 entre 2, 15. No, porque no están participando en la misma proporción, participan en proporciones diferentes. Entonces, determino el ponderado y en este caso me salió 13%. Ojo, este es el costo, no es la rentabilidad. Yo ahora sí tengo que conversar y vamos a ver más adelante. Cuando haga el análisis de rentabilidad, mi proyecto tendría que darme una tasa de retorno mayor al 13% para yo invertir en este proyecto. Me tendría que dar una tasa de retorno financiera mayor al 10% para yo invertir en este proyecto. Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero no sé si hasta aquí está clara la parte de los costos que tienen las diferentes fuentes de financiamiento de un proyecto. ¿Ok? Listo. Gracias, Francisco. Bien. Entonces, aquí vamos a ver. Maté un zancudo, disculpen, ese sonido de la palma fue. Ya. Es increíble cómo está el clima. Estamos, disculpen, hago un paréntesis. En Lima, en esta época de julio, deberíamos estar con neblina y con 13 grados centígrados y estamos como con veintitantos y hay calor y hay zancudos todavía en la ciudad. Me imagino que sus ciudades también deben estar con los climas medios locos. Bien. Entonces, es fácil
cuando hablamos de negocios agropecuarios, cuando son lineales, digamos, de corto plazo, ¿no? Yo invierto para producir, no sé, pues lechugas en un año, $10,000 y vendo las lechugas y puedo determinar rápido la rentabilidad. Pero los negocios agropecuarios son de corto plazo, mediano plazo y de largo plazo. Y cuando hablamos de negocios agropecuarios, no solo estamos hablando de la parte del cultivo, podemos hablar del tema de poscosecha, podemos trabajar el tema de clasificación, procesamiento, etcétera. Entonces, podemos ver que suelen ser actividades que se necesitan un periodo de evaluación, que es lo que me preguntaban al principio de la clase, de más de 5 años, de 10 años, o de repente en 2, 3 años. Entonces, cuando hablamos de la evaluación, tenemos que tener en consideración también esto, ¿no? Es una actividad de corto plazo, la puedo medir en 1 año, 2 años, es una de mediano plazo que puedo medirla entre 5 años, o es de largo plazo que me va a durar más de 10 años. Entonces, los proyectos agropecuarios, cuando trabajamos en la parte de campo, ¿no? Sobre todo en la parte de cultivos, de frutales, en ganadería, suelen ser de largo plazo, ¿no? De mediano y largo plazo. Entonces, ahí entran otros conceptos que vamos a conversar un poquito sobre esto, del valor del dinero en el tiempo, etcétera, para poder determinar las rentabilidades de cada uno de estos proyectos. Bien. Entonces, cuando nosotros vemos los proyectos, ya sean de corto plazo, mediano plazo o largo plazo, analizamos la rentabilidad. Y la rentabilidad, ojo, acá estamos hablando ya de la rentabilidad, no del costo del dinero, sino de la rentabilidad. La rentabilidad yo la puedo medir en moneda, en este caso soles o dólares, digamos, o en moneda de cada uno de sus países, de pesos, etcétera, o la puedo medir en porcentaje, ¿no? Entonces, yo puedo medir la rentabilidad, ya sea en dólares o en soles, o la puedo medir en porcentaje. Esas son las dos formas que yo tengo de medir la rentabilidad, ¿correcto? Y normalmente tenemos dos indicadores, esto voy a poner en dólares para que sea más universal. Tenemos dos indicadores que nos permiten medir la rentabilidad: el valor actual neto y la tasa interna de retorno. ¿Y qué significa el valor actual neto? ¿Por qué necesitamos el valor actual neto? Porque las actividades agropecuarias son normalmente de mediano a largo plazo, o sea, duran más de 1 o 2 años. Entonces, si yo tengo rentabilidades de diferentes años o flujos de cajas de diferentes años, yo no puedo sumar, digamos, en este año 2024, yo voy a ganar en mi proyecto, voy a poner ejemplos, voy a ganar acá $30,000 y el siguiente año voy a ganar $50,000, yo no puedo sumar linealmente 30,000 más 50,000 y decir que mi proyecto en 2 años va a ganar 80,000. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el dinero tiene valor diferente en el tiempo. Entonces tenemos que aplicar la fórmula de valor actual neto, que esto, como les comentaba, en el diploma se va a tratar a detalle, lo vamos a conversar y vamos a tener solo una clase para conversar sobre cómo se determinan los conceptos, para poder determinar esta ganancia, ¿no? ¿Cuál es esta rentabilidad a través del valor actual neto, ¿no? Y de la tasa interna de retorno. Pero en general, como, digamos, como clase de antesala, nosotros la rentabilidad de un proyecto la medimos ya sea en soles, perdón, en monedas, que se hace a través de un indicador que es el valor actual neto, o ya sea en porcentaje, que es a través de la tasa interna de retorno, ¿correcto? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Bien, entonces, aquí viene ya, Meilín, lo que me preguntabas tú. Aquí es donde yo voy a ver los resultados. Entonces, ¿se acuerdan? La inversión total era 100,000, ¿no? El aporte propio era 70,000. El de terceros era 30,000. El costo promedio ponderal de capital era 13%. El costo de oportunidad era de 10%, ¿no? Este es el costo promedio ponderal de capital. Entonces, cuando yo hago el análisis del BAN, costo promedio ponderal de capital, cuando haga el análisis del BAN económico o el BAN financiero, voy a comparar contra estos 100,000. Igual, cuando determine la TIR económica o la TIR financiera, los voy a comparar contra esto de aquí. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si la TIR económica de este proyecto, o sea, la tasa interna de retorno, al hacer la evaluación de este proyecto, ¿no? Que es lo que se construye a través de flujos de caja, etcétera. Si la TIR económica me sale, por decir,
30%, esta TIR es la que yo comparo ¿con qué? Contra el costo promedio ponderado de capital, contra esto de aquí. Aquí me convendría porque estoy ganando más de lo que me cuesta en promedio. Y la TIR financiera, digamos, me sale 18%. Entonces, yo no lo comparo contra el costo promedio ponderado de capital, ni siquiera con el 20% del banco, sino con el costo de oportunidad. Entonces, es más que el costo de oportunidad del inversionista, me convendría invertir. Al revés, si la TIR financiera me sale, por decir, 12%, perdón, la TIR económica 12% es menor que el 13%, no me conviene a mí invertir. Y si la TIR financiera me sale 8%, con este costo de oportunidad no me conviene invertir porque estoy ganando menos de lo que me está costando el dinero, o sea, voy a perder dinero. Igual, estos de acá son resultados numéricos que se evalúan, ¿no? Si les conviene o no. Entonces, eso es el análisis que se tiene que hacer en los negocios, o sea, en los negocios agropecuarios. Tenemos que conocer cuál es el costo para yo poder comparar con mis resultados y saber si voy a tener beneficios o voy a ganar o no dinero. ¿Bien? Como nos está ganando un poquito el tiempo, disculpen, voy a conversar sobre estos temas en general, ¿no? ¿Qué necesitamos conocer? Y es lo que vamos a construir en el curso que hagamos, es saber la inversión y las fuentes de financiamiento que existen para yo poder hacer una evaluación económica y financiera. Ya saben, económica, inversión total, financiera, el aporte propio. ¿Cuál es el horizonte de evaluación y vida útil del proyecto? Para yo saber si es de mediano o largo plazo, ¿no? Los estados financieros y los flujos de caja que yo debo construir para poder saber esos flujos de dinero, el valor del dinero en el tiempo, que es lo que les conversé, que se trabaja con el BAN, el valor actual neto, porque no se puede sumar dinero de diferentes años, y la tasa de descuento o los costos de capital, que es lo que hemos visto hoy día, ¿no? Que hemos visto aquí, que está acá, que es el costo promedio ponderado de capital, el costo de oportunidad y el interés que le pago al banco. Entonces, yo necesito todos esos factores para poder hacer una evaluación económica y financiera de los agronegocios. Y finalmente, una evaluación bien realizada que nos permite a nosotros reducir la incertidumbre, ¿no? Porque cuanto mejor hago mis cálculos, yo voy a reducir mi incertidumbre, estimar razonablemente la rentabilidad y ganancias, definir cuál es la escala óptima de inversión, cómo selecciono adecuadamente mis fuentes de financiamiento y hacer todo un análisis de mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de mi proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que uno busca en la parte no solo cuantitativa, sino también cualitativa de la evaluación de proyecto. No sé si tienen alguna consulta hasta esta parte para comentarles un poco de qué trataría el diploma que se estaría empezando el 4 de agosto. Bien. Entonces, el 4 de agosto está iniciándose el curso virtual que es elaboración de proyectos agropecuarios, ¿no? Aplicando la metodología de planes de agronegocios. Y lo que vamos a tratar son 8 módulos. Las clases se desarrollan de manera como la que hemos visto ahora, ¿no? Yo voy a compartirles información teórica, les voy a dar material para que ustedes puedan revisar y leer sobre el costo de oportunidad del inversionista, sobre qué es el WACC, etcétera, en todos los temas, ¿no? Pero en la clase vamos a ver de la forma práctica para poder entender los conceptos y poder definirlos y llevarlos a la práctica. Entonces, vamos a conversar un tema de cómo se hace un análisis de mercado, porque hay que partir del análisis de mercado para proyectos agropecuarios. Vamos a trabajar también sobre el plan de producción e ingeniería del plan de negocios. Aquí vamos a trabajar para ver cuáles son el tema de inversiones, cuánto se necesita invertir, etcétera. Y vamos a tener clases prácticas con un Excel. O sea, en el curso vamos a trabajar un Excel de un proyecto, que lo vamos a trabajar con ustedes, desde el plan de producción hasta realizar la evaluación económica y financiera. Vamos a ir trabajándolo por capítulos. Entonces, en un capítulo anterior vamos a ver toda la teoría sobre el plan de producción y en el siguiente vamos a trabajar en el Excel cómo se elabora el plan de producción. Vamos a conversar sobre inversión y fuentes de financiamiento, que es algo parecido a lo que hemos visto ahora, pero con mayor profundidad, ¿no? Y
la siguiente clase vamos a hacer la práctica para poder identificar las inversiones, cuáles son los costos, cómo se determina el costo de oportunidad, cómo se determina el costo promedio ponderado de capital, etc. Vamos a hacer de manera práctica identificar costos y gastos, ¿no? Cuál es la clasificación de los costos y los gastos, para que finalmente hagamos la parte de evaluación económica y financiera, que es lo que hemos visto hoy día, más o menos, y vamos a aprender a calcular el BAN y la TIR, y ya saben que hay económica y financiera para saber si a ustedes les conviene o no invertir en el proyecto. En el proyecto en su conjunto, al hacer la evaluación económica, y en el proyecto, digamos, en el de aporte propio, si a ustedes les conviene o no, como parte de los accionistas de esta empresa, invertir en esa actividad o sacar su dinero y ponerla en esa actividad. Entonces, ese es básicamente a grandes rasgos de qué trata el curso. Y eso era lo que queríamos hoy día compartir un poco ustedes sobre los conceptos de la evaluación económica y financiera. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario para poder atenderlas. Humberto me pregunta si proyecto es agrícola o pecuario. Es un proyecto agrícola porque es más estándar para poder trabajarlo, Humberto. Es un proyecto de largo plazo, para poder que ustedes aprendan con un proyecto de largo plazo, se les va a hacer más fácil hacer proyectos de corto plazo. Pero en las clases, ustedes me pueden hacer consultas sobre proyectos pecuarios y podemos poner ejemplos y podemos desarrollar ejemplos también de cómo sería, por decir, en el caso de una ganadería lechera o una granja de cerdos, etcétera, si se puede trabajar también sobre eso. No hay ningún problema. Bien. Bien, entonces espero que todos tengamos más o menos claro el concepto de la evaluación económica y financiera y la diferencia para poder trabajar en nuestros proyectos agropecuarios. No sé si tienen alguna duda, si no... Bien. Bien. Gracias a ustedes. Meilín, si podemos ver seguridad alimentaria, pero tendríamos que ver el tema de que podríamos trabajar ahí con una rentabilidad mucho más chiquita, ¿no? O sea, por decir, si vamos a trabajar con el tema de producir papas o que los productores produzcan sus propios alimentos, tendríamos que evaluar lo que estos les salgan más baratos que el mercado, ¿no? Entonces, podríamos por ahí conversar algo y cómo podríamos incluir ese análisis dentro de ese tema. Bien. ¿Listo? Bien, entonces les agradezco. No sé, Nayri, si tienes algún comentario adicional. Gracias a ustedes. No, gracias. Bueno, aquí les estoy dando información para la inscripción del curso. Hoy tenemos promoción hasta el 31 de julio. De igual manera, la información la pueden encontrar en nuestras páginas de escuelavirtualagropecuaria.com y perulactia.com. Y aquí está nuestro número de contacto. Si desean inscribirse, matricularse, nos pueden inscribir. Y le estaremos dando toda la información necesaria. Bueno, agradecerles por su atención el día de hoy. A los que ya están inscritos, nos vemos el próximo 4 de agosto y los que no están inscritos, los esperamos. Muchísimas gracias, profesor. Que pasen todos una feliz noche. Gracias, cuídense.